Vamos a dar un aplauso al Señor. Bien, tomen su lugar, por favor. Bienvenidos a la casa del Señor. El Señor les bendiga. Amén. Bien, quiero que vaya conmigo. Génesis capítulo 1. Hay una palabra que quiero predicar. Génesis capítulo 1 dice, el versículo 1 y 2, vamos a leer solamente los dos versículos. Mire, así comienza la Biblia. Así parte la Biblia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero que diga conmigo, desordenada y vacía. ¿Qué es lo que provoca el desorden? Vacíos. Entre el versículo 1, poneme el versículo 1 nuevamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos creen que Dios no hace cosas desordenadas y no crea cosas vacías? La pregunta es, ¿por qué de un versículo a otro cambia tanto la situación? Lo que pasa es que entre el verso 1 y el verso 2 pasaron millones y millones de años. Ahí fue la caída de Satanás. Ahí fue cuando Dios expulsa a Lucifer. Lucifer fue enviado, como dice Ezequiel, como un rayo caíste. Y cuando Satanás llega a un lugar, genera caos. Amén. Entonces, si usted está viviendo algún caos en su vida, hoy día mismo vamos a reprender a ese diablo sucio, cochino, porque donde está Satanás siempre hay desorden. Por eso los jóvenes están pensando, oh, el diablo está en mi pieza. Donde está Satanás siempre hay desorden. ¿Cuántos lo creen? Quiero hablar acerca del caos. El caos era lo que reinaba sobre la tierra. Y si tú lees el capítulo 1 y 2, cuando Dios hace la creación, en realidad no es que hace la creación, sino que más bien Dios ordena la creación. Porque en el versículo 1 Dios creó todo. Dice que creó los cielos y la tierra, punto. Pero del verso 2 en adelante, del verso 3, Dios comienza a ordenar. Separó las aguas de las aguas, se descubre lo seco, salga las plantas. Dios empieza a despejar todo lo que el diablo desordenó. Entonces, Dios empieza a ordenar el caos. ¿Alguien aquí ha vivido algún caos en su vida? Caos emocional, caos. Quiero hablarte de 3 caos el día de hoy. De hecho, el mensaje de hoy le puse como título, en medio del caos Dios unge. ¿Cuántos vinieron a recibir esa unción? ¿Qué es lo que va a provocar la unción esta noche? Te va a traer orden. Entonces vamos a ungir esta noche para que esta unción que recibamos genere que el caos en tu vida se vaya. Que el caos en tu vida se vaya. Que el caos se vaya. Mira lo que significa caos. Busqué 2 definiciones de caos. La versión secular tradicional de la Real Academia Española y la definición, el significado bíblico. Vamos con el significado secular. Caos significa desorden total, confusión, falta de estructura o control y situación impredecible. Eso significa caos en la definición secular. Pero la definición bíblica, caos significa vacío, desolación y desorden. Donde hay desorden, eso es señal de caos. Hay gente que entra en caos cuando va a la cocina y ve todas las ollas. Es un caos. Hay gente que no se puede acostar en una cama que no está hecha. ¿Le pasa eso, no? Como que no siente descanso visual cuando ve una cama desordenada. Y hay gente que se acuesta encima de la ropa, encima de peluche, encima de esto. Qué caos, Dios mío. Quiero decirte algo. Dios no evita el caos en tu vida, sino que unge gente en medio del caos para que ese caos se vaya. Ese caos no se va a ir si tú no recibes la unción del Señor. Y quiero mostrarte 3 caos bíblicos que Dios, en medio de ese caos, Dios ungió personajes. El primer caos yo le llamé caos familiar.
¿Alguien aquí ha tenido algún caos familiar? De repente un divorcio, problemas, pelea, ¿verdad? Tantas cosas que ocurren. Diga conmigo, caos familiar. Y quiero tomarte un ejemplo de una mujer que estaba todo normal, una mujer que estaba casada con un profeta, pero resulta que ese profeta se murió. Y la escritura nos enseña que ese profeta que muere dejó endeudada a su familia al morir. La mujer heredó la deuda de su marido y los acreedores, para cobrarse de esa deuda, amenazaron a la mujer con llevarle a sus hijos de esclavo. Y así es como en parte de pago los hijos. Es como en parte de pago. Yo te doy pásame tus hijos, los esclavizamos y así se paga tu deuda. Esta mujer se desesperó a tal punto que Dios vio su desesperación. ¿Cuántos creen que Dios ve nuestra desesperación cuando hay un caos familiar? A lo mejor tú tienes un caos económico en tu familia, a lo mejor tienes un caos relacional en tu familia, pero déjame decirte que Dios está viendo ese caos. Dios está viendo tu desesperación. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios envía al profeta Eliseo. Dios envió a Eliseo, y Eliseo, cuando llega a la casa de esta mujer, Eliseo le dice, la mujer le cuenta todo lo que le pasó, le dice, mira, acabo de quedar viuda, más encima me acabo de enterar que mi marido tenía una deuda enorme, no tenía idea, a mis hijos que se los quieren llevar de esclavo, ¿qué hago? Y Eliseo le da una palabra. Diga conmigo una palabra. Levanta una mano al cielo, por favor, diga, yo vine a buscar una palabra. Diga, y la palabra de Dios, vamos, diga, la palabra de Dios tiene toda autoridad de sacarme del caos. ¿Cuántos lo creen? Eliseo le da una palabra, y esa palabra no es una palabra rebuscada, no es una palabra requete contra espiritualizada. Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Y la mujer le dijo, tengo una vasija de aceite. Ok, manda a tus hijos a que se consigan muchas vasijas más. Los hijos fueron a buscar vasijas a los vecinos, a los amigos, y cuando llegaron con muchas vasijas prestadas, levanta una mano al cielo, por favor, diga prestadas. ¿Cuántos creen que las cosas prestadas igual Dios las usa para ungir a la gente? Esos dos parlantes que tenemos ahí son prestados, pero mira cómo Dios me usa. No se sienta mal por pedir cosas prestadas para el reino del Señor, porque si en beneficio de otra persona, Dios lo va a usar para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? El profeta le dice, consíguete vasijas prestadas, que sean prestadas, no hay ningún problema. Que sea un auto prestado, que sea ropa interior, no. Consíguete cosas prestadas. Dios va a usar tu vida. Y dice la Biblia que los hijos llegaron con vasijas prestadas, y la mujer toma el aceite que tenía en su vasija, y cuando llena la otra vasija vacía, esa vasija que se vació, o sea que se llenó, dice el profeta, esa por la parte. Luego con esta otra sigue llenando las otras vasijas. Resulta que la viuda se empezó a dar cuenta que este aceite nunca bajaba, sino que cuando llenaba una vasija vacía, el aceite hacía y empezó a llenar, y empezó a llenar, y empezó a llenar, y empezó a llenar. Levante una mano al cielo y repita conmigo, por favor. Diga, esta mujer estaba siendo ungida para salir de sus deudas. Esta mujer no tenía idea que en la obediencia de echar aceite, en ese acto de obediencia a la palabra del profeta, Dios la estaba ungiendo para que su economía crezca, para que su economía se multiplique. ¿Cuántos lo creen? Mira el versículo, 2 de Reyes 4, del 4 al 7, voy rápidamente, me quedan 15 minutos. Entra luego, le dijo el profeta, enciérrate tú y tus hijos, echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, pon la aparte. Versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Verso 6, cuando las vasijas estuvieron llenas, levante una mano al cielo y diga, llenas, te profetizo que las vasijas las vas a tener llenas este año. Dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Lo que esta mujer no sabía es que ese aceite que ella estaba llenando era la misma unción que la estaba ungiendo a ella para salir de la deuda. Porque la Biblia dice que cuando termina de llenar todas las vasijas, el profeta le dice, ahora ve y vende todas estas vasijas,
paga a tus acreedores y vive con lo que te quede. En otras palabras, te profetizo, levanta tu mano a los que están endeudados. Te va a alcanzar para pagar tus deudas y número 2, te va a sobrar para que vivas también. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra del Señor? No, celebre la palabra, hermano, celebre la palabra. A lo mejor usted no está endeudado. ¿Cuántos están endeudados acá? Levanta la mano a los que están endeudados, por favor. Dios mío. No importa. Dice que en la cueva de Adulam se juntaron con David los hombres endeudados. Pero se juntaron con un ungido. Cuando hay un ungido, esa deuda se va. Dios te da la capacidad de pagar las deudas. Jesucristo dijo, el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para darle buenas nuevas a los pobres. Levante una mano al cielo y diga, la unción es para salir de la pobreza. Se necesita unción para salir de la pobreza. No se necesita hacer un negocio raro. No se necesita meterte en camisas que no te quedan. Se necesita unción. Si tú viniste a buscar la unción, te profetizo que este año vas a salir de toda deuda. ¿Lo crees o no lo crees? Otro caos familiar lo vemos en la vida de José. José tuvo un caos familiar. Sus hermanos no lo querían. Nadie lo quería. Él tenía 11 hermanos. Con él eran 12. Pero solamente uno, que es Benjamín, no quiso meterse en el problema, pero 10 lo acusaron, 10 le tuvieron envidia porque José era el favorito del papá, así como yo de mis padres. Ojalá no me esté escuchando mi hermano Felipe, porque mi Felipe dice que él es el favorito. Pero mira lo que significa tener 10 contra 1. O sea, en tu propia casa tenía 10 contra 1, un caos familiar. Literalmente un caos familiar. Pero mira lo que declaró José en Génesis 50 del 20 al 21, cuando él pasó el proceso y cuando Dios lo puso como segundo después de Faraón. José dijo, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Versículo 21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Aquí le está hablando a sus propios hermanos que lo traicionaron. Literalmente José vivió un caos familiar. Pero escúchame bien, ese caos que estás viviendo dentro de tus 4 paredes en tu familia, yo no sé qué caos es. A lo mejor es un caos de desunión, desacuerdos. A lo mejor ya quizás no hay amor. A lo mejor hay problema económico, no lo sé. Pero déjame decirte que ese caos que tú te encuentras cada vez que metes la llave en la chapa y entras a tu casa, Dios lo ha permitido para promocionarte. Y te tengo otra buena noticia. Ese tiempo de promoción llegó hoy. Si estás en esta iglesia, si viniste a este culto, es porque hoy comienza tu tiempo de promoción. Hoy comienza tu tiempo. Por eso viviste lo que viviste. Por eso naciste en la familia. Uno no escoge la familia que quiere nacer. Si tú me hubiese preguntado a mí, yo hubiese preferido nacer en la familia, no sé, de los Luxin. Nicolás Antonio Luxin. Zuckerberg creo que el otro día. No sé, a lo mejor si te van a escoger a ti en otra familia. Pero uno no escoge la familia en la que nace. Pero Dios sabe por qué naciste ahí. Dios sabe por qué viviste esto. Y es porque este es el tiempo de tu promoción. No importa lo que te hayan hecho, no importa la traición, no importa que te malinterpretaron. Lo que importa es que hoy estás aquí en la iglesia y de ser esclavo vas a pasar a ser mayordomo. Y de estar en la cárcel injustamente vas a pasar a ser el primer ministro de Egipto. Te vengo a declarar en el nombre de Jesús de cuántas cosas has sobrevivido en tu familia. Quizás sobreviviste al abuso, al abandono, a los maltratos. Todo eso Dios lo permitió para promoverte. No te lastimes más, no te victimices más. Lo que pasaste es solo parte del proceso para la promoción. La promoción comienza hoy. Hay una unción que te va a atrapar hoy para que cambies el destino de tu familia. Levante su mano al cielo, por favor, y diga, voy a alimentar a los que un día me hirieron. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que él se merece un aplauso esta noche. Hay un segundo caos. El primer caos es el caos familiar. Hay un segundo caos en la Biblia que es el caos espiritual. La escritura dice que en el libro de 1 Samuel, en los tiempos de Samuel, había un sacerdote llamado Elí. Diga conmigo, Elí.
Y este sacerdote tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Toda la familia era sacerdotal. La única iglesia de la época, si podríamos llamarlo así, la gente iba a buscar a Dios a la iglesia del pastor Elí, junto con sus hijos. Pero la escritura nos enseña que los hijos de Elí, ellos blasfemaban a Dios y pecaban en el mismo templo y hacían pecar a otra gente que venía también al templo. La escritura nos enseña que el papá, el pastor Elí, nunca estorbó a sus hijos. En otras palabras, nunca los corrigió, nunca les puso la corriente, nunca lo sentó en la silla de clavo, nunca les dijo nada. O sea, el liderazgo de Elí se estaba desmoronando por falta de corrección. Levante una mano al cielo, por favor, y diga conmigo: un liderazgo débil es aquel que no corrige. Si usted espera que toda la vida lo estemos felicitando, está todo bien, pero no te sientas a escuchar las cosas que tienes que cambiar, entonces vas a ser liderado por alguien débil. Elí tenía un liderazgo muy débil, y el problema de ese liderazgo débil es que la corrupción entra a la iglesia y provocó 2 cosas. Número 1, la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba en aquella época y no había visión con frecuencia. ¿Cómo se sentiría usted que llega a la iglesia aquí y no hay palabra? Hoy día, hermano, no hay predicación. Vamos a contar puros testimonios porque el pastor no estudió. ¿Cómo se sentiría usted que de repente uno dice: hermano, les quiero, no sé para dónde va la micro, pero hay que creerle a Dios nomás? Porque cuando la palabra de Dios escasea la visión también. Voy a repetir eso: cuando la palabra de Dios escasea la visión. Tu familia no tiene dirección si no tienes palabra. Y él le habla a los papás de la familia. Si tú no tienes palabra en tu casa, palabra para tus hijos, palabra para tu esposa, palabra para tu hogar, no va a haber visión. Tu familia no va a ningún rumbo. Y es la familia que está más expuesta que Satanás haga lo que quiera con ella. Donde no hay palabra, no hay visión. Y eso es lo que pasaba con Israel. Pero escúcheme bien, el ministerio profético de Elí estaba viviendo un caos. Literalmente un caos. La gente no sabía que iba a la iglesia. El pastor no tenía palabra, no había visión, había solo religión. Y así hay mucha gente que va a la iglesia solo por costumbre. Solo va porque está acostumbrado a un sistema religioso. Van a la iglesia, pero nunca se dieron cuenta que no hay palabra, nunca se dieron cuenta que no hay visión, pero iban porque solo religión. Y eso es señal de que hay un caos espiritual. Pero levante una mano al cielo, diga conmigo: pero Dios unge a Samuel. La Biblia dice que una mujer no podía tener hijos, y esa mujer fue al mismo templo donde había caos, y allí Dios le prometió que le iba a dar un hijo. Esa mujer quedó embarazada y ese hijo se llama Samuel. Y Samuel creció en el templo donde había caos. Samuel creció bajo la cobertura del caos, pero Dios lo levantó. La Biblia dice que antes que la lámpara de Israel se apagara, hablando del sacerdocio de Elí, antes de que el sacerdocio de Elí se termine, Dios se provee de un nuevo sacerdote, que es Samuel. Samuel tenía 3 títulos: sacerdote Samuel, profeta Samuel y el juez Samuel. Entonces quiero decirte en esta noche, déjame decirte algo: cuando hay caos espiritual, Dios te unge a ti para traer orden espiritual. Si en tu familia nadie ora y tú eres el único que viene a la iglesia, no es porque Dios no ama a tu familia. Lo que pasa es que Dios te escogió a ti para que traigas orden espiritual a tu casa. Si tu familia ninguno quiere a Dios, ninguno ama a Dios, ninguno quiere nada con la iglesia, y tú eres la única familia que sirve a Dios, es porque Dios te eligió a ti para que tú saques el caos. Y la unción que vas a recibir esta noche te va a ayudar a que ese caos se vaya en el nombre de Jesús. Un caos espiritual. En tu familia a lo mejor tienes primos que hacen magia negra, a lo mejor tienen tías que hacen hechicería, a lo mejor la gente está adicta al tarot, adicta a las películas de terror, adicta a tanta cosa. Déjame decirte que si viniste esta noche es porque Dios te va a ungir con una unción que te va a ayudar a traer orden espiritual, no solamente a tu vida, sino a tu casa. Una de las señales de que tú estás ungido es la capacidad de hacer lo que no se está haciendo, pero sin criticarlo. ¿Cómo es eso? Samuel no se levantó como sacerdote de Israel criticando a Elí. Mira lo que yo te estoy diciendo. Dios unge a Samuel
¿Quién unge a Samuel? Dios. Pero Samuel, ahora que es ungido por Dios y que Dios lo levanta como el nuevo sacerdote, como el nuevo profeta, Samuel no se levanta criticando ahora a Elí. Nunca ves a Samuel criticando a Elí. Entonces déjame decirte, señal de alguien ungido es que hace lo que tiene que hacer sin criticar al otro, sin criticar al que no lo hizo. No sé si lo estás entendiendo. Ahora, si espiritualmente todo está en caos en tu casa, tú tienes la unción para traer orden sin criticar, sin juzgar, porque los otros no tienen la luz que tú tienes. Dios te eligió a ti. Hoy Dios te va a ungir. Levanta tu mano al cielo. Hoy Dios te va a ungir para que establezcas orden. Orden, diga conmigo orden. Diga, la tierra estaba desordenada y vacía. Diga, mi casa va a estar ordenado y lleno. ¿Cuántos lo creen? Dar un aplauso a Cristo. Y lo tercero que quiero compartir para pasar al ungimiento con aceite es que la Biblia nos habla también de un caos nacional. Diga conmigo, caos nacional. Y Dios levanta personajes, y una de las personajes más importantes es Esther. Cuando tú lees la vida de Esther, esta es una mujer judía que fue elegida no por el rey, sino elegida por Dios. Elegida por Dios. ¿Para qué? Para salvar al pueblo de Israel. Dice la Escritura que en Esther capítulo 4 del 13 al 14, póneme ahí en la versión NTV, en la NTV, dice, Mardoqueo, que era el tío de Esther, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. Mira lo que le dice Mardoqueo: no te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada, y eso por favor grábatelo, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe? Dígale que está a su lado, ¿quién sabe? A ver, dígaselo así, ¿quién sabe? Mira la pregunta que le hace. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¡Wow! ¿Quién sabe que a lo mejor Dios te trajo al palacio para salvar a los judíos? Entonces, pero si te quedas callada y estás viendo un caos, ¿y el caos cuál es? La amenaza a los judíos, vamos a matar. Entonces había un conflicto nacional. Había un conflicto nacional. El rey dio un dictamen de poder asesinar a todo judío. A Esther, no porque ella esté en el palacio y le haya agradado al rey, significa que se iba a salvar. Así que el tío le dice, a ver Esther, no te creas que porque tú fuiste elegida por el rey te vas a salvar, porque eres judía, igual que todos los demás que van a matar. Porque te digo algo, a lo mejor salvación para los judíos va a haber por algún otro lado, pero tú vas a morir igual. Diga conmigo, no es tiempo de quedarse callado. El silencio de la iglesia en medio del caos es pecado. Voy a repetirlo. El silencio de la iglesia en medio del caos es pecado. La Biblia dice que hay un pecado que se llama el pecado por omisión. Es decir, sabiendo hacer lo bueno o decir lo que tenía que hacer, no lo dijiste y no lo hiciste, se te cuenta como pecado. Cuando todos están hablando ahí y tú podías haber dicho una verdad bíblica y no la dijiste, se te considera como pecado, porque era la oportunidad de sacar del error a otras personas. Mas no lo hicimos, por prudencia, por muchas cosas. Pero el caos se tiene que ordenar. Había un decreto de muerte para todos los judíos. Dios preparó de antemano a Esther para que llegue a ser reina y así salvar a su pueblo. Esther permitió, escúcheme por favor, ¿sabe cuánto tiempo? Esther estuvo casi un año preparándose era como un, ¿cómo se llama? Es como un Miss Universo, que se presentaban las más bellas y el rey escogía a la más hermosa para que esté en el palacio con él. Y dice la Biblia que Esther se preparó un año perfumándose en tinas con pétalos de rosa, quizás con mirra, dice la Biblia que con mucha especia aromática. Esther lo que no sabía que toda esa preparación era la unción que Dios estaba preparando.
porque la unción se prepara con mirra, con especias aromáticas. Esther se metía a la tina, pero lo que nunca pensó es que su preparación, que ella pensaba que era para algo secular, Dios la estaba ungiendo. Se dice que si Esther, escúchenme, que si Esther no hubiese actuado en favor de los judíos por ser una mujer importante en el palacio, se dice que esa matanza a los judíos hubiese sido peor que la que Hitler hizo. Peor. Esther evitó la matanza más grande que hubiera habido en los judíos. ¿Y quién lo hizo? Una mujer que estaba ungida. Levante una mano al cielo, por favor, diga: en medio del caos nacional, Dios va a ungir a una Esther o a un Esther. ¿Cuántos quieren esa unción? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y termino con el último ejemplo. Hubo otro caos en la Biblia en los tiempos de Gedeón. La Biblia dice que Dios levanta a Gedeón en medio de un caos nacional. ¿Sabe lo que estaba pasando en esa época? La Escritura dice que los madianitas esperaban, miren, los israelitas sembraban en la tierra y los madianitas no subían a robar lo que sembraron. Son malos. Ellos esperaban el tiempo de la cosecha. Y cuando los judíos iban a cosechar la lechuga, el tomate, toda la sandía, iban a sacar las papas, los brócolis, la zanahoria, iban a cosechar todo el trigo, ahí veían un montón de enemigos que venían con armas, con espadas, y les robaban toda la cosecha y les mataban todos sus animales. Así lo hacían cada año. Y la Biblia dice, lo dice textual: de esta manera Israel empobrecía cada año. Hoy en día vemos que Israel es uno de los países más ricos del mundo. Pero en aquella época, de esa manera Israel empobrecía, porque los enemigos, los madianitas, subían en tiempo de cosecha y les robaban toda la cosecha. Pero en un lugar escondido, en un lagar, había un jovencito llamado Gedeón, sacudiendo el trigo. Estaba escondido por miedo de los madianitas, porque el trigo no se sacude dentro de un hangar, se sacude en el aire libre para que el viento separe la cizaña del trigo. Pero estaba sacudiéndolo dentro de un hangar donde se hace el vino. Porque, escúchame bien, recibe esto: el miedo te hace hacer cosas tontas. El temor al enemigo te hace hacer cosas ridículas. Pero aunque esté haciendo esas cosas que no son tan lógicas, apareció un ángel a hablar con Gedeón. Y Dios le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo: no, yo, varón esforzado y valiente, estoy aquí todo atemorizado. Y Dios le dice: tú matarás a los madianitas. Y Gedeón le dice: ¿con qué fuerza? Si yo soy el más pobre en la casa de mi papá, soy el más insignificante. Déjame decirte algo: en medio de un caos nacional, tú viniste hoy a buscar la unción, porque tú y tu familia no van a sufrir, no van a pagar, no van a lamentar lo que otros lamentan. Porque hay gente que busca salir del caos en su fuerza, mas nosotros buscamos salir del caos bajo la unción del Espíritu Santo. Bajo la unción del Espíritu Santo. Quiero terminar diciéndote esto: el caos no es el final. El caos es el escenario ideal para que Dios levante hombres y mujeres ungidos y ungidas. No es el final. Tranquilo, respira, relájate, que el que está contigo es mayor. Hoy en día, mire, yo ayer llené el estanque. ¿Ah? El martes llené el estanque. Así que si me ve llegar en micro, a todos nos golpea. En scooter ahora. Menos mal que uno sale de la casa y están los scooters ahí. Me parece que tiene un paradero de scooter afuera. Pero mire, a todos nos golpea. Recuerde que el caos, uno de los significados del caos es situación impredecible. ¿Quién pensaba que iba a haber una guerra
¿Quién pensaba que iban a haber alzas tan altas de bencina? ¿Quién pensaba que iba a haber toda esta cuestión? Ahora van a haber aumento de luz. Bueno, todos los años sube la luz. Pero ¿quién pensaba? Hay cosas. ¿Usted se preparó para esto? ¿Usted ahorró para este tiempo? Nadie. Porque nadie se imagina que va a pasar algo así. ¿Sí o no? ¿Usted en la pandemia sabía que venía una pandemia? Nadie sabía que nos sorprendió a todos. Fue un caos mundial. Ahora también hay un caos mundial. He visto en países, en China, en México, en Estados Unidos, en Australia, en muchos países que hay fila y fila y fila y fila y fila para echar benzina. A Chile nos golpea más porque acá está otra cosa, que el impuesto específico, que no sé por qué cobran eso, pero bueno, eso nos golpea, a nosotros nos golpea mucho más. Mucho más. Pero mira, aunque estemos viviendo un caos nacional, ¿por qué eres cristiano? ¿Eres cristiano porque te toca venir? ¿Porque servimos a un Dios grande? Bueno, si sirve a un Dios grande, ¿no te da para creer que Él te va a ayudar a llenar el estanque aunque esté la benzina disparada? ¿O somos cristianos cuando todo está bien nomás? Soy un buen cristiano cuando el gobierno está bueno, o sea, soy un buen cristiano cuando el dólar está bueno. Cuando el cobre está a buen precio, ahí soy buen cristiano porque ahí Dios provee y Él es mi... No, la fe se prueba en el fuego. La fe se prueba en el momento más difícil, en el momento que tú menos ves. Nosotros tenemos la tendencia de desesperarnos porque naturalmente nos duele. Nos duele, es dinero, es recurso, nadie anda botando la plata. Pero le digo algo, el mismo Dios que te proveyó en la pandemia, ¿cuántos años han pasado? 6 años. Dios no cambia. No ofendas a Dios con tu extrema preocupación. No ofendas a Dios, porque el mismo Dios que te hizo comer sushi todos los viernes en pandemia, el mismo Dios que te hizo comer asado todos los sábados, dígame si no comió asado todos los sábados, comimos mejor en pandemia. ¿Por qué? Porque eres ungido, porque no te falta, porque Dios te ama. El mismo Dios que te guardó, que no te moriste en un hospital. ¿Por qué crees que ese Dios en 6 años cambió? No, hoy día sí que nos vamos toda la vez. No, Dios no ha cambiado. Dios te trajo porque así como hay una Esther en medio de un caos, así también hay un Gedeón que Dios levanta en medio del caos. Cuando se levantó Faraón, Dios levantó a Moisés. ¿Sí o no? Cuando se levantaron los madianitas, Dios levantó a Gedeón. Cuando se levantaron los sirios, Dios levantó a Eliseo. ¿Sí o no? Cuando se levantó Babilonia, Dios levantó a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Cuando se levantó Sadrach, Tobías y Sanbalá y Tobías, Dios levantó a Nehemías. Cuando se levantó Herodes, Dios levantó a Juan el Bautista. Cuando se levantó Roma, Dios levantó al apóstol Pablo. Cuando se levantó Satanás, Dios levantó a Jesucristo. Te vengo a decirte en el nombre de Jesús, aunque se levante todo, estás ungido y nada te va a faltar. Cuando se levanta el caos, se levanta la unción para levantarte. Estás ungido para salir adelante en el nombre de Jesús. Ponte de pie, dale un aplauso fuerte. ¡Hey! Vamos a dar un aplauso más fuerte a Jesucristo. No tengas miedo que se levante cualquier tormenta. La unción que vas a recibir esta noche, ¿sabes para qué es? Es para que tú ordenes el caos. No para echarle más benzina al fuego. No para salir a hacer protesta y sacar la olla. Ayer no me dejaban dormir a todos estos los vecinos. Y estaban haciendo cacerolazos y como 3 personas gritaron por el edificio: ¡cállense, que no dejan dormir! Ahora uno entienda, porque la gente como no tiene a Dios, claro, es la forma de hallar respuesta. Pero nosotros tenemos nuestra respuesta. Rey David dijo: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿Usted va a alzar los ojos hacia los montes? Le voy a decir algo, no. Él pregunta. ¿Sabe lo que significa alzar los ojos hacia los montes? Usted mire los montes, el Cerro San Cristóbal, ahí está la Virgen, no sé cuánto. En todos los montes ponen estatuas. Va a Río de Janeiro, ahí está el Cristo Redentor. En los montes ponen pura figura. Por eso David dice: alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? De más allá de los montes. Diga conmigo: mi socorro viene de Jehová, no de los montes, el que hizo los cielos y la tierra.
Yo quiero que vamos a hacer dos filas. Se va a poner aquí Chemito y Jessica, me van a ayudar a distribuir a los hermanos. Y vamos a hacer una fila acá y yo y la pastora vamos a ungir. Pero yo quiero que tú, esta unción, porque mire, el aceite es simbólico. El aceite no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se mete en un frasco. El Espíritu Santo es una persona que no vemos pero es real. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y la unción, ¿sabe lo que es la unción? Es el poder del Espíritu Santo que te va a capacitar para salir del caos.